Hola, soy Augusto Teruel de 2x2 Rema Jumbo. Bienvenidos a este segundo vídeo de fotografía interiores, de fotografía inmobiliaria. En este vídeo hablaremos de los formatos digitales de archivos, para guardar archivos, si es mejor disparar en RAW, disparar en JPG, cuáles son las ventajas y desventajas. Hablaremos también del HDR, el High Dynamic Range, alto rango dinámico, qué es y para qué se utiliza. Y también hablaremos de lo que no debéis hacer para fotografiar inmuebles y vamos a ver cuál es la técnica teórica para fotografiar un inmueble. En el tercer vídeo haremos un vídeo práctico, ya fotografiando y poniendo en práctica todo lo que hemos adquirido. Así que quedaos conmigo. Los fotógrafos profesionales suelen utilizar el RAW para realizar sus fotografías. ¿Pero qué es el RAW? El RAW es un tipo de archivo que no comprime la fotografía, sino que capta toda la información que ha sido recogida por el sensor y luego ya en la edición se pueden sacar muchísimas cosas. O sea, se puede editar prácticamente en crudo, que de hecho es el significado de RAW. Se puede tocar prácticamente entero el balance de blanco, la exposición, colores, etcétera. Es decir, es un revelado. Imaginaos cuando antiguamente se disparaba con película y se llevaba un laboratorio para que se revelara y a través de los diferentes procesos de este revelado pues se le daba color, se le daba contraste, etcétera. Pues es exactamente lo mismo, pero un revelado digital. Es un formato que, como decía antes, no comprime la foto, por lo tanto tiene mucho más peso que el formato JPG. Un archivo RAW puede pesar en torno a los 30-40 megas en función de la información de la fotografía. ¿Por qué nos gusta a nosotros disparar en RAW? Pues porque cuando vas a hacer la fotografía de un inmueble y tienes muchos contraluces, complicado de fotografiar, el formato RAW nos permite luego la edición jugar mucho con las altas luces, con la exposición, con las sombras, etcétera. Por lo tanto es un formato más profesional, pero te permite trabajar muy bien la fotografía. El formato JPG, sin embargo, es la propia cámara quien comprime esos datos, hace un revelado, por así decirlo, y ya nos da el producto final, que es la foto que tú ya visualizas en el visor una vez que la has realizado. A simple vista siempre parece más atractiva una foto JPG que un RAW sin procesar y sin revelar. Pero eso es, como os decía antes, porque el RAW necesita luego de un proceso de revelado. Hay muchos programas para hacerlo. Yo suelo utilizar el Lightroom de Adobe, y el JPG pues ya tenemos la imagen totalmente procesada, de tal manera que si nos hemos equivocado en el balance de blancos o en la exposición o en algún parámetro, es muchísimo más difícil corregir porque ya esos datos son prácticamente inamovibles. Por lo tanto, ¿cuál es mi consejo para hacer fotografía de interiores? Disparar en RAW. Es más pesado, pero siempre al final el resultado va a ser mucho mejor. Bien, si os decidís a disparar en RAW, que es una decisión yo creo bastante acertada porque vais a resaltar todo lo mejor de la fotografía que queráis tomar, es momento de hablar del HDR, el High Dynamic Range. Determinados teléfonos móviles lo tienen en su aplicación, es decir, básicamente lo que esto significa es se toman varias fotografías, normalmente 3, en la cual una está subexpuesta, otra sobreexpuesta y otra, digamos, con la exposición correcta, de tal manera que vamos a jugar con unos rangos dinámicos muy amplios, es decir, vamos a tener muchos blancos, mucho negro, mucha sombra y mucha luz. Entonces, en fotografías que aparentemente necesitan más luz, vamos a poder darle más luz, y fotografías demasiado luminosas le podemos quitar la luz. Es decir, vamos a tener un rango dinámico tan grande que vamos a poder jugar perfectamente bien con él. Lo ideal para construir un HDR, o sea, transformar 3 fotografías en un archivo HDR, es realizarlas en RAW, por lo que decía antes. Vamos a tener toda la información de la fotografía, más luego un rango dinámico mucho más amplio. ¿Para qué se suele utilizar esto? Pues mira, yo lo utilizo muchas veces cuando vamos a hacer fotografías a contraluz, porque nos va a permitir luego tocar las altas luces y hacer una serie de correcciones en la edición que nos va a facilitar muchísimo el trabajo para que al final tengamos un resultado profesional, que es lo que esperan nuestros clientes de nosotros. Y vosotros, si queréis realizar una buena fotografía de vuestro hogar, pues tenéis que utilizar todos los recursos que tengáis a mano, porque al final, como decíamos en el vídeo anterior, las fotografías es el primer escaparate en el cual se va a fijar el cliente, y muchas veces va a depender su decisión de visitar o no el inmueble de ello. Las cámaras modernas y no tan modernas, o sea, las cámaras reflex, mirrorless, algunas bridge y algunas compactas, tienen lo que se llama bracketing. El bracketing es una función de la cámara por la cual te va a disparar 3 fotos, una subexpuesta, como decía antes, sobreexpuesta y con una exposición, digamos, correcta para
tener todo este rango de información y de luces. Si acaso la cámara no lo tiene, lo podéis hacer manual. Es decir, tomar una fotografía siempre tiene que ser idéntica, por supuesto. La misma fotografía sobreexpuesta y con la exposición correcta. Y para conseguir eso tendréis que jugar con la velocidad de obturación para sobreexponer y dejarla en su sitio. Si tenéis bracketing, es una opción que tienen, por ejemplo, las Canon, Nikon, Panasonic, Sony, etcétera, en la cual pues directamente colocar esa función y colocar la cámara en el trípode y utilizar un disparador automático o bien el disparador remoto para evitar cualquier movimiento y que no se eche a perder el trabajo. Una vez que ya tenemos las 3 fotografías y las hemos exportado al ordenador, hay programas como Photomatrix o Adobe Lightroom, que es el que uso yo, que combina estas 3 fotografías en un único archivo HDR, y a partir de ahí ya pues lo vamos a revelar y veréis que el resultado es diferente. Ahora pondremos alguna foto de antes y después y veréis que es una técnica fantástica para realizar fotografía de interiores. Bien, hasta ahora hemos hecho un repaso por la fotografía, un repaso teórico, y ahora pues vamos a entrar ya en detalle, un poco, también esta es una parte teórica, pero ya cómo es la teoría y cómo se debe fotografiar un inmueble. Ya bueno, hemos aprendido a configurar nuestra cámara, decíamos en el vídeo anterior que íbamos a tener un ISO 100, una apertura entre 8 y 11, recordad la apertura es el número F, entre 8 y 11. El balance de blancos, si no lo sabéis configurar manualmente, dejarlo en automático. Yo en mi caso siempre voy a disparar en RAW y ya tengo la cámara para iniciar mi reportaje, colocarla en el trípode. Recordad que es un instrumento importantísimo para la fotografía inmobiliaria, y ahora vamos a ver cómo hacer las fotos. Pues bien, ya tenemos nuestra cámara colocada en el trípode y configurada con los parámetros que habíamos hablado. Si queréis hacer bracketing, elegir esta opción para hacer los HDR, y como os decía antes, es simplemente con la rueda poner un punto, un paso de subexposición en 0, es que sería -1, ponerlo en 0, que sería, digamos, la exposición correcta, y en +1 un paso más de sobreexposición, y conectar o bien el disparador remoto o dejarlo en automático, el disparador automático. Yo normalmente lo programo a 2 segundos. Y ya pues lo que tenemos que hacer, ya hemos estudiado previamente la vivienda, el inmueble que queremos fotografiar. Hemos analizado cuáles van a ser los puntos fuertes, los mejores ángulos, la mejor hora del día para realizar la fotografía. Recordad que hay que huir siempre de la luz directa del sol. Cuando me refiero a luz directa es decir que se vea el sol a través de la ventana, porque es una luz demasiado potente y nos va a crear unos halos bastante feos. Y ya es el momento de empezar a fotografiar. Bueno, lo primero y fundamental es decir que siempre la fotografía de interiores, salvo que se quiera buscar un efecto diferente, pero nosotros no estoy hablando de fotografías para una revista, sino fotografías para publicar en portales inmobiliarios y vender una vivienda, hay que hacerlas siempre apaisadas. Yo en un momento lo hago en una proporción de 3:2, es decir, 3 de ancho por 2 de alto, y siempre apaisadas. Cuando veo esas fotografías realizadas con un móvil así de pie, la verdad es que eso horroriza, pero me horroriza a mí, horroriza a los clientes y a todo el mundo. O sea, por favor, las fotografías siempre apaisadas. Debemos elegir un objetivo comprendido entre los 16 y los 18 milímetros, de tal manera que pueda abarcar gran espacio de nuestra escena sin entrar en deformaciones que resultan muy desagradables y dan la sensación de irrealidad. Por lo tanto, el que visualiza esas fotos tiene la sensación de que el espacio es más pequeño de lo que queremos mostrar, y por eso hemos utilizado ese angular tan fuerte, tan incipiente. Por lo tanto, utilizar siempre entre un 16 y un 18 milímetros. Otro dato importante va a ser la altura a la que vamos a colocar la cámara. Si queremos en algún tipo de foto destacar los detalles del techo, la colocaremos más alta. Yo en mi caso, yo mido 1,71, la colocaré a la altura de mis ojos. Si quiero destacar valores detalles del suelo y parte baja de la vivienda, la colocaré en la boca del estómago, más o menos a la altura de mi estómago, y normalmente para fotografías normales la coloco el trípode y la cámara a la altura del pecho, más o menos a medio camino entre el techo y el suelo, de tal manera que recoge tanto aspectos del techo como del suelo.
Otro punto a tener en cuenta es la iluminación. Debemos hacer fotos tanto con las luces encendidas como apagadas y luego ver cuáles son las que mejor quedan. En espacio donde haya luz de tungsteno, tener en cuenta que el tungsteno contamina los colores, pero siempre disparar fotografías con las luces encendidas y apagadas. Por ejemplo, en dormitorios siempre da un efecto muy cálido, muy agradable tener las luces de las mesillas de noche encendidas. Son pequeños detalles, pero al final lo que queremos transmitir con este tipo de fotografía es la sensación de hogar, la calidez. Por lo tanto, estos pequeños detalles son muy importantes para que el posible comprador, cuando está viendo el anuncio, se decida a visitar la casa. Hay que prestar especial atención cuando estamos realizando fotografía de interiores, sobre todo inmobiliaria, cómo vamos a enfocar. Es decir, si estamos, supongamos que estamos en la puerta para entrar a un dormitorio y al fondo tenemos la ventana, si vamos a enfocar a la ventana nos aparecerá bastante bien definido lo que hay al final de la ventana, pero el resto de la estancia aparecerá subexpuesta. Y si por el contrario vamos a enfocar a una parte que no sea la luz de fuente principal, pues aparecerá la ventana con una luz abrumadora y no queda bonito. Por lo tanto, como os decía antes, para este tipo de fotografía, si no vais a utilizar el HDR, pues tratad de no sacar nunca fotografías de cara a la fuente de luces directa. Siempre utilizar la luz a vuestra espalda para evitar halos no deseados y al fin y al cabo ese tipo de fotografía pues no es profesional, no queda pro y se ve que es una fotografía de aficionado. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo se enfoca y sobre todo pensar en el resultado final que queréis. Es decir, lo que no vamos a querer nunca es una ventana quemada. Luego, otro consejo importante es tomar fotografías absolutamente desde todos los ángulos. Es preferible descartar fotos que al final, cuando vas a publicar, echar de menos algunas. Desde los 4 ángulos, contra la ventana utilizando HDR, porque al final las ventanas siempre bien fotografiadas van a quedar muy bonitas. Evitad, en la medida de lo posible, fotografiar una pared o solo un ángulo o una ventana solo sin que se vea profundidad. Una fotografía en la que se ve una pared pues no dice absolutamente nada. O sea, tenéis que buscar la composición fotográfica. Estáis contando una historia, queréis transmitir al comprador y que se imagine viviendo ahí. Por lo tanto, elegir ángulos en los cuales se puedan ver profundidades y se pueda el comprador hacer una idea de cómo podría ubicar un mueble, etcétera, etcétera. O sea, pero evitar siempre, o fotografías de puertas. Una fotografía de puerta en primer plano no tiene sentido, ni de puerta, ni de ventana, ni de una pared. Por lo tanto, disparar siempre de varios ángulos y al final decantaos por el más adecuado en función de la luz, de la belleza de la propia fotografía, etcétera. Pero disparar desde todos los ángulos. Y poco más se puede hablar ya cerca, porque el resto ya es creatividad. Como decíamos antes, buscar la fotografía de todos los ángulos. Inspiraos, o sea, cuando estáis realizando fotografía, pensad, oye, pues voy a poner este jarrón aquí, le va a dar un toque más. O sea, ya componer la escena, que esté todo bien ordenadito, bien colocado, y pues a lo mejor este florero con estas flores aquí le va a dar un punto bueno. Eso ya lo tenéis que hacer con práctica, pero también es práctica y tener buen gusto, y la mayoría de vosotros y vosotras estoy seguro que lo tenéis. Y liaros a hacer fotografías, porque es la manera de aprender. Luego abajo os dejaré varios enlaces, sobre todo a un fotógrafo y biógrafo fantástico que es Rubén Jiménez, cuya página es Rubén Guo. Me encantan sus vídeos y os los recomiendo que los veáis porque vais a aprender muchísimo de fotografía, de vídeo, de iluminación, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a hablar de lo que no hay que hacer. Y eso lo tengo aquí en una chuleta, pues son varias cosas y no quiero dejarme nada. Lo que no hay que hacer en fotografía inmobiliaria. Prohibido, terminantemente prohibido utilizar el flash salvo extrema necesidad. Y cuando hablo de extrema necesidad es que hay un dormitorio que no tiene luz natural y no tiene luz eléctrica, es decir, no tenemos ninguna fuente de iluminación y la única forma de sacarlo es con un flash. O por ejemplo en garajes donde la iluminación es muy mala y incluso teniendo mucha velocidad, una velocidad muy lenta de obturación, no va a salir la foto mal. Pero dentro de una vivienda el flash está totalmente prohibido. Fotos verticales tipo móvil, que eso ya lo habíamos comentado antes, queda de verdad cutre. Fotos que solo muestran paredes o ventanas sin profundidad, que eso lo hemos hablado antes, pues es lo mismo, no transmite nada. Una foto que no transmite nada no sirve para nada. Fotos mal enfocadas o movidas, o sea, cuando veis un anuncio y veis una foto movida que no está bien enfocada, ¿qué sensación os da? O sea, no directamente muchas veces
pasas a otro anuncio porque ya no te interesa lo que estás viendo. Y si encima sois profesionales inmobiliarios, pues va a hablar muy mal de vosotros. Fotos con excesiva saturación de color. O sea, muchas veces en la edición hay que tener cuidado y no tratar de saturar las fotos porque vamos a conseguir un efecto irreal y se percibe como irreal. O sea, la fotografía tiene que ser fiel a la realidad. Fotos torcidas. Es decir, lógicamente, cuando coloquemos la cámara en el trípode o si utilizamos la cámara, siempre hablo de una reflex, una mirrorless, una compacta o un móvil, pero utilizar el trípode, siempre el trípode tiene que estar recto y la fotografía recta. O sea, una foto así torcida, pues es lo mismo, da sensación de chapuza. Fotos con mala exposición, es decir, que estén o quemadas a sus expuestas. Fotos que pixelen, que muchas veces, es decir, que fotos que están en muy baja resolución y cuando la metes al portal inmobiliario, pues realmente se ven pixeladas, se ven de mala calidad. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Fotos que salgan personas. Estamos fotografiando inmuebles, por lo tanto, prohibido que salgan personas en las fotografías inmobiliarias. Bueno, este es un clásico también que no solemos encontrar mucho y son fotografías de baño con el inodoro abierto. El inodoro siempre que tiene que estar cerrado, el papel higiénico colocado en su lado, en su sitio y las toallas perfectamente colocadas. O sea, porque si no, no da... A ver, no sé, me entendéis lo que quiero decir. Una foto con un inodoro abierto no te da una buena sensación. Siempre recordar el inodoro cerrado. Fotografías con cocinas sucias y desordenadas. No hay cosa peor que hacer una foto a una cocina es preferible no hacer la foto que colgar una foto de esas características. Eso hacedme caso, de verdad. Y en general, pues cualquier foto que sea una chapuza. Y cuando me refiero por chapuza es todo lo que hemos hablado aquí y que no le echéis cariño. O sea, una foto que no tiene cariño, pues al final suele ser una foto chapuza. Perder un poquito de tiempo en realizar vuestro reportaje porque a la larga va a ser muy importante y vais a ver que vais a obtener unos resultados mucho mejores. Bueno, pues muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos ya en el siguiente, en un inmueble, para aplicar todo lo que hemos aprendido aquí y ya veréis que va a ser un vídeo mucho más práctico y os va a resolver muchísimas dudas. Muchísimas gracias y hasta pronto.